¿Cómo están? Buenos días. Hoy es martes 22 de diciembre del 2020. Es un gran gusto que esté en sintonía de TVO Canal 23 en este martes 22 de diciembre. Como siempre, saludo cordial a usted que siempre espera este programa todos los martes y todos los miércoles desde las 6:30 de la mañana para compartir un poco. Saludo a usted que está fuera de nuestras fronteras patrias, siguiéndonos a través de las distintas plataformas de TVO Canal 23. Primera hora vamos a hablar con Eva Ayala. Ella es candidata a diputada del Cambio Democrático por San Salvador. También está Alberto Salamanca, candidato a diputado de Cambio Democrático por San Salvador también. Y Edith Ramos de Carrillo, quien es candidata a diputada siempre por Cambio Democrático por San Salvador. Y luego de ellos, como siempre, vamos a conversar con Giovanni Galeas, quien es escritor y analista, pero hoy vamos a lo que nos llama muchísimo la atención, ¿no? Esta nueva propuesta de Cambio Democrático. Creer que no es tan importante dar la oportunidad a nuevos rostros que quieren trabajar por el país, pero sí es importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque la fuerza que ustedes le metan a este esfuerzo, pueden salir más diputados de Cambio Democrático que lo que pueda decir las encuestas. La fuerza, el equipo que hagan. Porque uno puede decir, puede parecerles un poco pesado lo que voy a decir, pero es un poco la realidad, ¿no? Uno puede decir, Cambio Democrático puede sacar 1, 2, 3 diputados, 1 por cociente, 1 por residuo, pero pueden ser más. O sea, este es un momento donde los salvadoreños están decididos a generar un cambio, y Cambio Democrático ha sido aliado del gobierno, no es aliado del gobierno, y las cosas salen muy bien entre los partidos que están de aliados. Porque si vemos a lo largo de los tiempos, pues, de estos años, ¿verdad? Mejor dicho, casi no había habido presencia del CD, ¿verdad? Pero ahora sí podemos observar, vemos el azul y el amarillo, nos vemos ahí representados, la gente cuando llegamos nos conoce, ya nos saludan, nos identifican, pero eso es a lo largo de que uno se gana la confianza de la población, porque uno es el que se adapta a ello, ¿verdad? Porque nosotros tratamos de responder, en este caso, ¿verdad? Nosotros tres, con el partido, tratar de responder las necesidades que la población nos plantea, sentarnos con ellos, llegar a la intimidad de ellos porque ellos mismos nos lo permiten. A partir de ello, tal cual lo mencionábamos, ¿verdad? Al ser líderes y estar del lado de ellos por mucho tiempo, pues es la parte que se nos facilita para poder llegar, escucharlos, llevar nuestras propuestas que en su momento, ¿verdad? La ley permite que las digamos. ¿Qué les dice la gente? Eva, de plano ya está cansada de los mismos de siempre. Sí, ese es un discurso, ¿verdad?, que se repite constantemente, pero eso mismo también es lo que nosotros tenemos que hacer conciencia, no ser como los demás, ser la marca diferente, ser esa parte que al escuchar a la población es donde nosotros tenemos que pautar la diferencia, ¿verdad? Y es ahí donde la gente dice, mire, pero es que, por ejemplo, en el plan del Pito, no sé si algunos conocen, una persona, pues el líder de ahí nos comentaba de que tienen más de un año de pedir solicitud para apoyo a la municipalidad y entonces ahí uno tiene que reaccionar, ¿verdad? Por lo que le mencionaba en otras entrevistas, la gente necesita que usted le diga cuándo, cómo y cómo es que le va a resolver, ¿verdad? Hay funcionarios públicos apegados a la gente y hoy, en el caso personal, yo le digo, nosotros queremos ser no diputados de saco y corbata, sino queremos ser diputados que van a recorrer las comunidades, van a trabajar por las comunidades y van a tratar de llevar solución a los problemas, claro, de la mano con el gobierno central y los gobiernos municipales. Esto es un conglomerado, es como un anillo de función. Pero déjame decirte que la gente ya está cansada quizás de la política tradicional que vivimos en los años anteriores. Y eso, el cansancio se refleja en las encuestas, el cansancio se refleja en redes sociales, se refleja en el terreno, ya la palestra política. Hoy el país, yo creo que ahí vamos a caer en algo. Hoy el país tiene una oportunidad como la tuvo en el 84, cuando la democracia cristiana gana la presidencia de la República. Se rompe los esquemas de las dictaduras militares, se rompen todos los esquemas que nos habían acompañado desde los 30 hasta los 70, 80 y 90. Hoy el país tiene una nueva oportunidad para poder construir una nueva era política. Al principio nadie le apostaba a Cambio Democrático. Cuando les decíamos
vamos por un nuevo partido. Como Cambio Democrático nunca se vio el realce que tuvo como lo ha tenido ahora. Sí. Porque si tú ves, y toda la población lo ha visto, Cambio Democrático ha tenido un levante bastante fuerte. Nosotros los tres que andamos trabajando juntos, porque somos un blog, te cuento. Qué bueno. Somos un blog que nos hemos unido para trabajar en conjunto, ya que siento yo que es mejor trabajar tres que trabajar uno solo. Claro. Entonces las comunidades, como cuando llega el colorido, cuando llegamos todos, o sea, se ve más la fuerza de Cambio Democrático a que llegue solo tú, a que llegue solo yo con mi equipo de trabajo, pero no es lo mismo. O sea, la gente va empezando a ver que Cambio Democrático ha tenido ese realce y que sí pueden confiar en él. Porque a mí me decían, ¿por qué te metiste a Cambio Democrático si hay tantos partidos? Pero como te lo digo, hay que ver lo que la gente quiere, porque no quiero que me digan que soy una de los mismos. Sí. Entonces yo quiero ser una persona lideresa, como te conté, y que la gente me siga viendo con ese perfil. Independientemente gane o pierda, yo tengo ya la gente que ha confiado en mí y que puede seguir confiando. Sirve, ¿verdad?, venir a prometer muchas cosas cuando usted no se ha tomado ni un minuto de estar con la misma población, porque a las personas que normalmente llegan a los cargos públicos se les olvida que ellos mismos son ciudadanos y usted trabaja para que la misma población mejore en la cual usted está inmerso. Ahí es donde todo radica y uno tiene que escuchar y aprender de las lecciones anteriores para poder marcar la diferencia. Seguir, ¿verdad?, un patrón no es suficiente, sino que es de dar un plus. Bastantes temas recurrentes que son de país. Sí. No, pero, y además me gusta tener esta conversación contigo porque, digamos, siempre me gusta comenzar la entrevista con lo que uno siente, con lo que uno percibe. Yo siento, Giovanni, con todas las dificultades que tiene el país, un tiempo más distendido, no sé por qué. Es como que el horizonte cada día se va viendo más y que de plano aquí ya hay un camino que no tiene marcha atrás y es la consolidación del proyecto del presidente Nayib Bukele, de los salvadoreños que apostaron por el cambio, y eso lo dice, por ejemplo, la última encuesta de Fundaungo. O sea, es que de plano tú ves encuesta tras encuesta, uno llega a una convicción absoluta. Aquí ya no hay nada que lo retroceda. Una columna hace 2 meses, creo, una de mis primeras columnas, creo que la segunda, en Diario El Salvador, que se llamaba Lo Irrevocable. Lo irrevocable, ok. Y era precisamente ese análisis, no fundado en encuestas, sino fundado en análisis político, en el contexto histórico. Y entonces hay cierto grado de inevitabilidad en esta coyuntura, por un montón de razones políticas, agotamiento de los programas, de los planteamientos de fondo estratégico de las dos marcas importantes. Ya las otras marcas se habían agotado, el PCN y el PDC ya pues no tienen nada que decir, pero Arena y el FMLN tenían alguna oportunidad, sí hacían ciertos cambios de fondo en su programa político, pero se les agotó y no lo renovaron. Entonces, alargar un programa que ya está muerto es asegurarse eso, la muerte. Eso vuelve inevitable el cambio. Mira, antes de entrar en ese análisis, yo quería decir algo. Me metí en un lío, me metí en un jardín, yo solo, en Twitter. Tengo un montón de amigos ahí en Twitter que los quiero mucho y siento que me quieren mucho. Entonces, hice una reflexión sobre la teoría de la relatividad. Y ahí se dio una controversia, porque al final yo lo que decía era una conclusión, no es que estaba hablando de la teoría de la relatividad, sino que era una especie de conclusión. En el país, históricamente ha pasado eso, le han robado al pueblo, le han robado no solo el dinero, sino la esperanza, las ilusiones, sus vidas aquí, y han tenido que irse allá, a Estados Unidos, a otros países, a buscar oportunidades. Aquí no hay. Entonces, con estas familias, hace apenas 5 o 4 o 6 meses que pasó, Nayib dijo, les vamos a ayudar, les vamos a hacer sus casas. Y les hace sus casas, pero no casas de lámina, no de lámina pintada, no, casas dignas.
bonita, con área común, con piscina en el área común, con canchas, multiusos ahí, para que jueguen los niños, cerrado, con cámaras es vida digna la que les está dando la oportunidad de proyecto, sin costo. Y cuando no le han aprobado fondos para nada a Nayib Bukele, para nada. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hace eso? ¿Por qué pone como prioridad del presupuesto ordinario hacer algo extraordinario como es esa? Y no solo son 250, esas son las que salieron primero, pero va por más, porque afectados hay en otros puntos. Sí. Entonces, si ves esos 3 hechos seguidos o revisas el año y medio de gobierno, lo que hizo con la red de salud, por ejemplo, el milagro de regalarnos 36 días sin homicidio, haber sacado al país de ser uno de los 3 más violentos del mundo, y que ahora es ejemplo latinoamericano, El Salvador, ¿no? Delincuencia controlada, cuando el terror que vivíamos con las pandillas, ¿no recuerdas tú? Cada vez que salía mis hijos, estar pensando, ojalá no pase nada. Todos vivíamos eso. Bueno, o sea, era una cosa horrible. Entonces, cuando juntas los hechos y sumas las acciones positivas, y eso lo ves en la cara de tus amigos, de las personas, que es esperanza, es que nos devolvió eso que nos habían robado, la esperanza, es el sueño de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Cuando sueñas con un país así, es que te ha cambiado la vida. Entonces, Nayib Bukele, aparte de los hechos, podríamos mencionar otros hechos además, la gran obra, el gran legado, al final va a ser eso, no lo que se mide con índice de desarrollo, sino haber regenerado espiritualmente a un país que ya no tenía esperanzas, que nos sentíamos, bueno, es casi una transformación. El futuro no estaba aquí, estaba allá en el norte, en otro país, en un idioma en el que no nacimos hablando. Había que irnos para tener oportunidad de mejorar. Nuestros hijos no iban a vivir mejor que nosotros aquí, sino al revés. ¿No? Era un proceso degenerativo, muy degenerativo. Entonces, bueno, mira, hace unos años teníamos el mejor fútbol de Centroamérica. De hecho, la Alianza era campeón del Norte, Centro y Caribe, el Norseca. Vino a jugar el Santos de Pelé aquí, le ganamos 3-0. Magaña le paró un penalti a Pelé, por ejemplo. Bueno, y teníamos esperanza, le decían el pequeño Japón de Centroamérica, El Salvador. Estaba un país pujante. Y de repente, mira el fútbol que tenemos ahora. Nicaragua nos gana. 6 nos metió Estados Unidos. Nicaragua nos gana, Panamá, eso no competían con nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Era un proceso degenerativo. Íbamos para atrás, como el cangrejo. Gran parte de eso tiene que ver con la sabiduría popular que eligió por mayoría a Nayib el 3F. Nos cohesionamos como mayoría y logramos empezar a cambiar el Ejecutivo primero, y Nayib ha puesto su parte. En gran parte se lo debemos a él, y es sorprendente que sea tan joven, pues, tan joven y con ese vigor, esa voluntad y sobre todo, pues, amor por el pueblo. Eso es lo que creo. Gracias por su sintonía, 7 de la mañana con 35 minutos. Seguimos conversando con Giovanni Galeas. Tú citaste 3 hechos importantes, ¿no? La ida al mozote del presidente, primero el giro para lograr el presupuesto, la gira al mozote del presidente y luego la entrega de las casas, que son tres hechos sumamente importantes que tú nos has descrito muy bien. En el tema del mozote, tú decías que la manera como lo dice el presidente al país, a mí me llamaron cosas muy importantes que cualquiera lo entiende perfectamente, ¿no? Y es que llega y se compromete con niveles de progreso evidente para el municipio, llega y dice cosas contundentes como por ejemplo que han pasado 7 presidentes, cita a los 7 presidentes y dice que todos prometieron y no hicieron nada. Y también dice algo que es muy importante, que los que
Por ejemplo, el ex que fue procurador de derechos humanos con el procurador Apolonio llegaron, pero resulta que este que fue ex procurador de derechos humanos, lo que dice el presidente es que solo han servido para ocupar el tema, vivir el tema y vivir de eso. Ahí hay tocaste algo de fondo. Mira, hay en el mundo una industria muy rentable, tan rentable como el narcotráfico. Esa se llama la industria del victimismo. Y es un montón de gente, abogados, activistas, que viven de las víctimas. Pero las que no ganan en ese negocio, en esa industria, los que no ganan son las víctimas. Son los que menos ganan. Son la mercancía. Sí. Son la mercancía. Sí. Son los que ganan, son los intermediarios, que recolectan fondos en los países desarrollados para los pobres, inditos, de allá, enanitos, feitos, tal, del Salvador, y les vamos a llevar un chorro. No, Sánchez Serén le llevó un chorro. Eso es lo que le dio Sánchez Serén, un chorro. Ahí está la foto. David Morales es uno de los capos de la industria del victimismo. Ha vivido eternamente del tema del mozote. ¿No? Bueno, ¿y qué han hecho? ¿Y qué han hecho? Cuando él era procurador de los derechos humanos, tuvo la oportunidad. El presidente era Sánchez Serén, es de su partido. Debió haberlo presionado. Sí. ¿Y por qué no le pidió que abriera los archivos? Exacto. Pero Anayib sí, que abra. Pero si los archivos ya no existen, ¿por qué? Porque el crimen lo cometieron los militares cercanos al partido Arena. No, esos fueron los que cometieron ese crimen. Cuando dicen, yo nunca he entendido algo. Sí. Porque son miserables. De este señor que estamos hablando es un miserable. Desgraciadamente yo lo conozco. Desgraciadamente en un momento hasta fue mi amigo, este señor. Bueno, ¿pero quiénes fueron los? ¿Quieren saberlo? En serio, idiotas, imbéciles. Miren, el ministro de Defensa se llamaba José Guillermo García. El ministro de Defensa se llamaba José Guillermo García. En el gobierno estaba la Democracia Cristiana. Yo no recuerdo si era la Junta de facto o ya era Duarte. Creo que era la Junta que Duarte presidía. Sí. Ok, pero Duarte presidía la Junta. Sí. El presidente, la cadena de mando es esa. El presidente, en la presidencia estaba la Democracia Cristiana, creo que Duarte. José Guillermo García, coronel, era el ministro de Defensa, y el jefe de la unidad especial que realizó la masacre se llamaba Domingo Monterrosa. Tenía como toda unidad, tiene un estado mayor de oficiales que constituyen pues el mando de esa unidad. El nombre de esos oficiales yo no los conozco. Sé que estaba Napoleón Medina Garay, por ejemplo, el capitán, que después le llamamos allá en Morazán el carnicero del Junquillo, que lo capturó la guerrilla. Ahí andaba, era uno de los oficiales de mando de esa unidad especial, que era la Atlacatl. Okay. Entonces, toda esa es información pública. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué es lo que quieren saber? La cadena de mando ahí está. Y dice, queremos saber quiénes fueron los responsables, esos. Pero eso es público y notorio. Yo no tengo que ir a buscar eso a un archivo. Si eso está en la historia, en los periódicos, en la documentación oficial, en el diario oficial. Si es que el presidente no era clandestino, ni el ministro de Defensa era clandestino, ni el jefe de Estado Mayor, ni el jefe del batallón Atlacatl, ni los oficiales al mando. Cuando dicen queremos saber quién es el responsable, ¿qué es? Se refieren quizá a los nombres de los soldados. Eso es lo que quieren, históricamente. Es más, yo tengo un libro que se llama Héroe bajo sospecha, donde cuento esa historia. La historia de los primeros 7 años de la guerrilla urbana entonces. Y en la segunda parte de ese libro, que es la que estoy trabajando ahora, Héroe bajo sospecha 2, cuento ya el desarrollo de la guerra. Y allí es verificable, con información documentada, que quienes se quedaron con el aparato del partido después de la guerra, en la guerra fueron cobardes, arteros. Arteros. No elaboraron ni la estrategia militar. Solo se sumaban a la estrategia militar que sean los mejores para la guerra. Sí, los que hicieron estrategia militar y condujeron la guerra se murieron o están fuera del FMLN. Sí. Estoy hablando de Bernardo Torres, de Dimar Rodríguez, de Joaquín Villalobos, de Fermán Cienfuegos, de Lin Milagro Ramírez, de Rafael Arcezabla, Francisco Jovel.
Sí, Dimas Rodríguez, esa gente, incluso habían internacionalistas ahí, de gran, enorme corazón, como Martín Vargas, que le decíamos el negro Hugo, ¿no? Personas impecables. Esas eran los pensantes, los que hacían la estrategia. Y valientes. Y valientes. Iban al frente. Sí, generosos. Estos, cuando pierde el FMLN el horizonte, por A o B razón, por distintas circunstancias, por distintas maneras, salen y entran los que se apoderaron del partido, que lo llevaron a donde lo llevaron. Es fruto de la descomposición moral. Hablé de cobardía y de ser artero. Y después de la guerra se vuelven ladrones y traidores. Ese es un proceso degenerativo, esa es descomposición moral. ¿Cuál es el resultado? Que ahora es la cuarta fuerza política según esa encuesta de Fundaungo. De Fundaunga. Cuarta fuerza política. Acaban de ser gobierno, era el gobierno anterior. Pasan de ser gobierno a ser la cuarta fuerza política. Pero lo explica la descomposición moral y la imbecilidad unidas. Por fin anoche esta comisión, una de las tantas comisiones especiales, mandar a llamar por apremio al ministro de Obras Públicas y al ministro de Salud. Sí, eso está llamada por apremio la ministra de Relaciones Exteriores y probablemente van a empujar el antejuicio contra Alejandro Zelaya, ¿no? Es lo más probable. Y hay mucha, siempre con el análisis que tú tenías, con este material que puede, a ver si me regala el apoyo número 3, por favor, producción, lo vemos y lo escuchamos cuando usted tenga listo. Es sobre esto que estamos hablando, ¿no? De cómo siguen haciendo cosas que no conectan con los salvadoreños, pero siguen como suyo. Veamos este video, por favor. Ese es parte. Y la matemática no engaña. Y uno al principio dice, esto puede ser, y vuelves a tener los números, y los vuelves a echar, y no cuadran. Yo no me acuerdo cuántos años he pertenecido a la Comisión de Hacienda. Nunca había visto, pero sobre todo nunca había sospechado tener que ver un documento presupuestario de Estado tan chueco como este. Francamente. Por nuestra parte, presidente. Y luego, ante esto, el presidente de la República respondía. Veamos el tuit contundente. El presidente le decía: dice Rodolfo Parque que por más que vuelve a echar los números, no le cuadra el presupuesto. Y entonces el presidente le dice: lo podés echar 1000 veces, Rodolfo Parker, y jamás van a volver a aparecer los $30,000 mensuales que te daba Funes de la partida secreta. Esos son los números que no le cuadran a él y a la bola de ladrones con los que se sienta del FMLN y de Arena del PCN. No les cuadran esos números. Eso es lo que yo te explicaba una vez. Mira, la vida de El Salvador cambió después de que Nayib asume el poder, cuando toma la decisión de eliminar la partida secreta. Porque sí, lo hablamos una vez. Durante los 30 años se manejó el tema de los sobresueldos, ¿no? De lo que cobraba Margarita Escobar. Esta señora que tiene que dar la cara y tiene que explicarle al pueblo qué pasó con ese dinero. Bueno, suficiente para ser fiscal, pero es que están tan maleados. Los maleó tanto el sistema. Sí. Refiere ese grupo de abogados. Hay gente inteligente ahí, hay gente que tiene capacidad y que tienen experiencia, pero están tan maleados que no los quiero, yo no los veo en la fiscalía. Es una bola de abogados que siempre han andado girando por ahí. Estoy pensando en un perfil, pero no lo voy a decir. Lo que sí estoy seguro es que un día, cuando haya cambio en la fiscalía, Parker sí va a recibir una llamada para decirle: venga, señor, a explicarme qué pasó con el caso Jesuitas. ¿Por qué le ordenó al teniente Yushi Mendoza que alterara su declaración? El teniente Yushi Mendoza lo declaró en un juicio, ¿eh? Sí. No es que lo haya dicho en un programa de televisión, lo dio en un juicio. Lo van a llamar para decirle: cuénteme eso, señor, y de paso me cuenta esta información que tengo aquí hay videos, aquí hay firmas. Usted recibía $30,000 mensuales debajo de la mesa del presidente Funes y $200,000 para la campaña. No. Entonces cuénteme esto. Entonces vamos a examinar su patrimonio, vamos a examinar sus propiedades y vamos a determinar cuánto es su sueldo real, cuántos son sus ingresos reales. Ahí estamos.